Hola amigos, me propongo explicar unos conceptos con el fin de aclarecer cuál sería, digamos, la solución ante el problema que nos encontramos actualmente. Entonces, en primer lugar, me gustaría vamos a explicar el concepto de ley. ¿Qué es? ¿Qué significa la ley? ¿Qué es la ley? ¿No? Entonces, en primer lugar, me gustaría hacer una clara distinción porque hay dos, digamos, leyes, ¿no? Una es verdad, una es auténtica, es real, está basada en la naturaleza, es existente, y la otra es irreal, es ficticia, es ilusoria, está basada en dogma, en control y, en fin, no es verdad. Entonces, en primer lugar, vamos a explicar lo que es la ley, realmente lo que es ley. Entonces, si miramos a nuestro alrededor, salimos a la naturaleza, observamos que todo está en orden, todo es gobernado o se mueve en un orden, ¿de acuerdo? Los árboles tienen sus etapas de crecimiento, el agua se mueve en un orden determinado, el aire se comporta de una forma determinada. Todo esto está gobernado por ley, ¿de acuerdo? Hay una ley que gobierna la creación. Entonces, ley es aquello que la creación o el universo o Dios, como queramos llamarlo, aquello que es la creación, utiliza para gobernar su creación y con el fin de generar orden. ¿De acuerdo? Esto es ley. Y la ley existe, no se puede eliminar y solamente se puede llegar a descubrir. Esto es la ley natural, la ley auténtica, la que existe, la que se descubre. Entonces, científicamente, por ejemplo, podemos descubrir o alguien en algún lugar, en algún momento, descubrió que, bueno, soltando una masa desde cierta altura, hay una ley que gobierna ese cuerpo, esa masa, ¿no?, que hace que caiga a una velocidad determinada, ¿de acuerdo? Y es siempre constante y es siempre la misma, la aceleración es siempre idéntica. Entonces, científicamente, comprobamos un experimento tras otro con masas diferentes y comprobamos que la aceleración es constante. Por lo tanto, esa es una ley. Nosotros la hemos llamado la ley de la gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, se ha descubierto que esto se comporta de esta forma determinada. Eso es ley. Si queremos utilizar la jerga, digamos, de los ordenadores hoy en día, cuando programamos algo, cuando creamos un programa, escribimos el código de si, entonces, ¿no? En inglés es if y then. Eso significa ley. Quiere decir que si hacemos esto, entonces este es el resultado. Si tomamos esta acción, este es el resultado. Esto es ley. Entonces, la ley ha sido llamada de muchísimas maneras a lo largo de la historia, de las culturas y demás, como pues la ley de oro, la ley del oro. En la Biblia dicen que no hagas al prójimo aquello que no desees para ti. El karma, o cosecharás aquello que hayas sembrado. Todo esto está hablando de la misma cosa, que es la ley natural. Es decir, cómo la creación gobierna el comportamiento de lo creado, es decir, nosotros, en este caso, ¿no? Esto es ley. Y esto, de nuevo, simplemente es lo que es. O sea, no se puede. Nosotros no tenemos ningún que decir al respecto. Entonces, alguien, en algún lugar, en algún momento, se dio cuenta de esto. Y llegó a la conclusión de que, bueno, si la creación gobierna
su creación mediante leyes, si yo creo algo, hago una creación mía propia, entonces, utilizando la misma ley, la réplica de esta ley, que prácticamente lo que dice esta ley es: aquel que crea, gobierna, o aquel que crea, otorga, ¿no? Entonces, esta ley se ha hecho una mímica, se ha hecho una réplica. Entonces decimos, vale, si yo soy el creador de algo, yo creo una obra determinada, yo, como creador de esa obra, tengo el derecho de gobernar o administrar mi obra como yo desee, porque es mi creación. Y esto es exactamente lo que se ha hecho. Alguien, hace mucho tiempo, miles de años inclusive, creó una forma, una estructura, una ideología, una creación ilusoria, no es real, no pertenece a la creación, a la parte de la naturaleza, ¿no? Sino que lo que se hizo fue lo siguiente. Se dijo: la creación gobierna todo mediante ley y crea, genera orden. Pero si yo hago una creación mía, la gobierno yo mismo, aquellos que, digamos, deciden ser partícipes de mi creación, están utilizando su libre voluntad, voluntariamente, están eligiendo ser partícipes voluntarios de mi creación, por lo tanto están dando la espalda o están eligiendo rechazar la creación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso, la propia ley, eso va a implicar que lo que generen vaya a ser caos, no orden, porque recordemos que la naturaleza tiene ciertas leyes establecidas para generar orden. Todos los animales, insectos, plantas, los elementos están todos gobernados por estas leyes, y lo que generan es orden. Cuando generamos caos es porque vamos en contra de la ley natural. Entonces, esta gente generó lo que se llama hoy en día, lo que conocemos como la corona, la corporación de la corona. Esta es su creación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Pues mira, esto es, lo que voy a intentar explicar ahora es la falsa creación, ¿ok? La creación de la corona, ¿de acuerdo? Que es lo que llamamos el sistema legal, que es la falsa ley, o la ley que va en contra de la ley natural, la ley que va en contra de la ley universal, la ley de la creación, ¿ok? Que se llama legalidad, que es la que nosotros voluntariamente, ignorantemente, estamos obedeciendo, ¿de acuerdo? Y esto es cómo funciona. Los creadores de la corona, de esta corporación, de esta idea, de esta creación, ¿ok? Utilizaron la ley que llamamos hoy en día los derechos de autor, o el copyright, que copyright en inglés significa derecho de copia, ¿entiendes? Porque esta ley, como de nuevo es una copia de lo que es la auténtica ley, aquel quien crea otorga, o quien crea administra o gobierna, es decir, el creador gobierna su obra a través de ley. Entonces ellos han hecho una copia de esta, un reflejo de esto. Ellos, con su creación, gobiernan su creación ilusoria. Esto es la corona, ¿vale? Lo hacen de la siguiente manera. Nuestros padres, cuando nosotros nacemos, nos dan un nombre. Ese nombre que nos dan lo han creado nuestros padres. Por lo tanto, los padres son los creadores de ese nombre. Muy bien. ¿Cuál es la trampa? La trampa es la siguiente. Esto es lo que hacemos todo el mundo porque ignorantemente no sabemos
que significa registro, ni registrar, entonces vamos y registramos a nuestros hijos. Cuando registramos el nombre de nuestros hijos con el apellido, esto que se llama la entidad legal o el nombre legal o el hombre de paja o el doble tú o yo que sé, hay un montón de formas de llamar a esta entidad legal, esta creación falsa, este mundo ilusorio que solo existe en el papel y en ordenadores. Esta propiedad, de nuevo, es una copia de la creación del nombre que nuestros padres nos dieron a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es lo que pasa. Nuestros padres van y registran este nombre, de nuevo sin saber lo que es el registro. El registro es ceder al Estado esta propiedad, esta creación de uno. Entonces, el Estado lo que hace es una copia y dice, vamos a crear en nuestro mundo ficticio ilusorio de la corona, ¿ok?, nuestra propiedad, vamos a crear una entidad legal. Entonces ellos crean el nombre con el apellido, que nace en tal fecha, en tal lugar. Esta es una entidad de la cual ellos, la corona, es propietaria. ¿Por qué? Porque ellos tienen, y lo pueden demostrar mediante el certificado de nacimiento, ese certificado certifica una propiedad que es suya. Por eso, en todos los certificados es un documento del Estado. Y viene con el sello del Estado, viene con, en fin, verás el logotipo y demás. Esta es una creación de ellos, que han hecho en copia de la creación de nuestros padres, del nombre. ¿De acuerdo? Bien. Toda la legalidad, todo aquello que se dice esto es legal, esto es ilegal, no tiene absolutamente nada que ver con ley, aunque nosotros lo llamemos la ley, no es la ley, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver con justicia, ni tiene nada que ver con el bien y el mal. Solamente tiene que ver con propiedad y contratos, nada más. Que contratos es lo que gobierna la propiedad. O sea, solamente está hablando de propiedad. Y puesto que toda propiedad de la corona, es decir, toda entidad legal, es propiedad suya, ellos tienen derecho, bajo ley universal, a administrarla como ellos deseen. Entonces, bajo nuestra propia voluntad, cuando nosotros reclamamos ser fulanito tal y tal, ellos comprueban que fulanito tal y tal pertenece en su sistema. Por lo tanto, es propiedad suya. Por lo tanto, ellos pueden administrar esa propiedad como ellos deseen. Entonces, cuando entramos a un juicio, si cogemos a un abogado para que nos represente, eso es imposible, no te pueden representar, tú solo te puedes presentar si estás presente. Cuando representan, lo que representan es la entidad legal, propiedad de la corona a la que ellos sirven, puesto que son miembros del colegio de abogados, que son los únicos que tienen permiso a utilizar dicha propiedad. Los demás no lo tenemos. Entonces, cuando nosotros nos presentamos en un juicio, en un juzgado, ya que no tenemos permiso a utilizar esa entidad legal, somos nosotros los que estamos violando la ley. ¿De acuerdo? Por lo tanto, somos nosotros los que estamos entrando con manos sucias, por así decirlo, y ellos tienen todo el derecho a gobernar su propiedad. Entonces, si nosotros decimos ser propiedad suya, reclamando ser la entidad legal, identificándonos con ese nombre y apellidos, que es, de nuevo, el nombre legal, propiedad de la corona, entonces ellos pueden hacer lo que ellos quieran con respecto a su propiedad, porque tienen derecho a gobernarla. Esto está publicado, ¿de acuerdo? Esto lo puede encontrar cualquiera. Entra en Google y escribe Crown Copyright, por ejemplo, en Google, ¿de acuerdo? Que quiere decir copyright es derechos de autor o derechos de copia, y Crown es la corona, ¿de acuerdo? Que es, la corona británica, que está compuesta por
la corporación de Londres, en la ciudad de Londres, lo que llaman la Santa Trinidad, que es pues eso, la ciudad de Londres en Londres, con el Vaticano y Washington DC, es la falsa Santa Trinidad. En fin, esto todos lo podéis investigar tranquilamente, hay un montón que investigar sobre este tema. Yo solamente quiero explicar, digamos, el concepto para que se entienda lo que es la idea y luego ya cada uno que haga sus deberes, claro. Entonces, bueno, aquí si en el momento que pongas en Google Crown Copyright vas a ver, ¿okay?, que ahí está, de la página web oficial, que es gubernamental, es un .gov.uk británico, te pone ahí los derechos de autor de la corona en la era de la información, que es en la que estamos hoy en día. Entonces, cuando abres ese documento, verás que tiene 54 páginas, un contenido total. Se publicó en enero de 1998. Y si bajas a la página 29, verás, porque esto es todo, de nuevo, lo que son los derechos de autor, lo que es la propiedad de la corona. En la página 29 te pone claramente, ahí abajo, que lo he subrayado yo, puedes ver que tiene tanto el certificado de nacimiento como el de difunción, como el de matrimonio y demás certificados, las licencias de conducir, pasaportes, cualquier certificado de tierra y registros y copias de oficinas, porque todos son derivativos o derivados de esta primera o inicial creación, ¿okay?, que viene de la copia, de nuevo, de la creación de nuestros padres, que es la entidad legal, la que ellos tienen derecho a administrar, ningún otro, ¿ok? Entonces, una vez que uno sabe esto y se ha enterado de la verdad, uno puede comenzar a gobernarse a sí mismo y olvidarse de utilizar la propiedad que no le pertenece a él, ¿de acuerdo? Porque, de nuevo, una vez que mientras estamos bajo la ilusión de que somos la entidad legal, somos propiedad de otro y somos gobernados por la creación de otro, ¿de acuerdo? Y esto no es para lo que estamos aquí. Entonces, en fin, ¿qué decir? Cada uno es responsable de su propiedad, de su alma y de su mente y de sus acciones. Entonces, creo que está en el beneficio de cada uno el enterarse de cuál es la verdad y, en fin, descubrirla, hallarla. No me tenéis que creer a mí, ni pido que nadie me crea. Con las creencias no llegamos a ningún lado. Entonces, descubrir esto y actuar en consecuencia. Nada más.